Embalamiento térmico, Thermal Runaway. La principal causa del incendio en una celda de la batería es el denominado embalamiento térmico, en inglés Thermal Runaway. Conoce y suscríbete gratuitamente en el canal de gestión de flotas de vehículos en YouTube. Aprenderás las últimas noticias, tecnología, recomendaciones, clases, ponencias, casos prácticos, etc. de las más importantes compañías en gestión de flotas. ¡Únete! Es un fenómeno por el que una reacción química que genera calor se ve acelerada por la propia temperatura que genera, lo que hace que entre en un bucle que suele acabar en incendio. Cuando la celda de la batería sufre una incidencia como una perforación, una carga muy rápida, exceso de temperatura, contacto con agua, etc., se producen unas reacciones químicas que elevan la temperatura de la celda, generando unos gases tóxicos e inflamables como etanol, metano, benceno, cloruro de hidrógeno o fluoruro de hidrógeno. Es una reacción química exotérmica, que no requiere oxígeno de la atmósfera para sostenerse, y se acelera al aumentar la temperatura, liberando a su vez energía que aumenta aún más la temperatura. Con la reacción química, los gases ocupan cada vez más espacio y generan cada vez más calor, por lo que la celda acaba agrietándose y liberando todos esos gases tóxicos e inflamables con el resto de componentes, como el litio, a temperaturas de unos 600 grados centígrados. Según se eleva la temperatura, el separador se destruye, el electrolito líquido se descompone o evapora y el ánodo y cátodo se rompen o derriten, creando un cortocircuito, produciendo el embalamiento térmico, incrementando considerablemente la temperatura de la celda. Debido a la alta temperatura, el incendio se produce por la ignición de los materiales de la celda o por la inflamación de los gases que ha expulsado la celda. Debido a la alta temperatura y el incendio de la celda, se propaga a las celdas próximas, acabando toda la batería incendiada. Y el incendio se propaga por todo el vehículo. Una vez que falla una celda de la batería, es imposible extinguir la celda defectuosa, ya que la reacción química dentro de la celda ocurre demasiado rápido. La única forma de detener una fuga térmica es enfriando directamente las celdas involucradas para garantizar que la celda que falla no provoque que las celdas a su alrededor también fallen. La energía térmica liberada durante este proceso es del orden de 5,4 veces la energía eléctrica contenida en la celda. Las baterías llevan un chip que regula la carga para evitar el embalamiento térmico en condiciones normales. Pero cuando los separadores entre ánodo y cátodo están rotos, de poco sirve la regulación de la carga. Los coches eléctricos actuales cuentan con un sistema que regula la carga de la batería para evitar el embalamiento térmico. De hecho, no hay ningún modelo que permita, por ejemplo, la carga al 100% de la batería. Aunque el indicador de a bordo te diga que está al 100%, en realidad estará entre el 80 y el 85% en la mayoría de fabricantes. Del mismo modo, nunca se descarga del todo, aunque te quedes al 0% y en coche no avance. Causas del inicio del incendio. Las principales causas que inician el incendio de la batería son las siguientes. Impactos en las celdas, provocados por accidentes contra otros vehículos, mobiliario urbano, árboles, etc., que perforan y deforman la celda, provocando cortocircuitos. La mayoría de los coches eléctricos tienen su batería en el suelo del habitáculo porque es el lugar menos propenso a choques por estadística.
y fácilmente aislable en una jaula de seguridad reforzada. Tesla, por ejemplo, reforzó en 2014 la protección de los bajos de sus modelos para evitar que los objetos en la calzada pudiesen perforar la batería. BMW, en el caso del i3, fue más lejos y creó dos células de protección separadas, ambas en fibra de carbono, llamadas Live para el habitáculo y sus pasajeros y Drive para la batería de alta tensión. Temperatura de la celda. Las celdas, en su funcionamiento regular, liberan calor e incrementan su temperatura. La máxima temperatura de seguridad para que no se produzca el embalamiento térmico está alrededor de los 55-60 grados. Una alta temperatura en la celda puede evaporar el electrolito líquido o perforar el separador provocando un cortocircuito. La ausencia de un sistema de enfriamiento o ventilación adecuado puede hacer que aumente la temperatura de la batería a medida que se calienta el electrolito inflamable. Si por algún motivo, como que el circuito de refrigeración no funcione correctamente, eleve la temperatura por encima de los 60 grados, se corre el riesgo de incendio. Temperatura exterior. Si la temperatura exterior es elevada, la temperatura de la celda es alta. Si por algún motivo, como que el circuito de refrigeración no funcione correctamente, eleve la temperatura por encima de los 60 grados, se corre el riesgo de incendio. Estado de la carga de la batería. Las baterías por debajo del 50% de su capacidad tienen menos probabilidad de sufrir un incendio. Y por debajo del 25% es improbable que tengan un embalamiento térmico. Recargas a alta potencia. Las recargas a alta potencia generan calor elevando la temperatura de la celda. También las descargas a alta potencia generan calor elevando la temperatura de la celda. Formación de dendritas. Las dendritas y los whiskers o patillas son pequeñas estructuras rígidas en forma de árbol que crecen en el interior de una batería de litio como proyecciones en forma de aguja. Estas formaciones pueden llegar a perforar el separador que evita que los electrodos se toquen. Además, también aumentan las reacciones no deseadas entre el electrolito y el litio, acelerando los fallos de la batería. Cortocircuito. Un cortocircuito se produce cuando el cátodo y ánodo están en contacto directo y se puede producir por la perforación del separador, la evaporación del electrolito líquido por la elevación de la temperatura, golpes, perforaciones, etc. También se puede producir porque el circuito exterior se une en el cátodo y ánodo directamente sin ninguna resistencia. Celdas mal diseñadas. También puede ser que las celdas estén mal diseñadas, como las LG de los miles de Chevrolet Bolt que la marca tuvo que revisar en Estados Unidos. El suministrador coreano asumió casi todos los costes del recall, mientras Chevrolet avisaba a los usuarios de los coches sin reparar que los estacionaran al aire libre y al menos a 15 metros de otros vehículos. Componentes de batería baratos. Algunos fabricantes de batería utilizan componentes baratos de baja calidad para que el precio sea más económico y que no son los apropiados. Tampoco incluyen sensores para detectar posibles fallos o incendios en las baterías. Cargadores inapropiados. La falta de aislamiento adecuado puede ser el problema más común del cargador de batería. Si el cargador hace un cortocircuito o genera un calor excesivo cerca de la batería, la falla puede dañar la batería de litio y provocar el incendio. Defectos de fabricación. Los defectos de producción pueden causar que las partículas metálicas se filtren en la celda de la batería durante el proceso de fabricación. Otro defecto podría ser el adelgazamiento de los separadores, lo que podría resultar perjudicial en el uso real. Contacto con el agua salada. Las celdas con el contacto con el agua salada porque la batería no sea estanca por un orificio que se ha producido o una junta estanca no funcione correctamente. El contacto con el agua salada del mar tiene un riesgo muy elevado de incendio. Cuando el agua salada se evapora, la sal residual que queda en la batería puede crear puentes entre las celdas y provocar un incendio, aunque haya pasado semanas de estar en contacto con ella. Etapas del incendio.
Las etapas del incendio de la batería son las siguientes. Un testigo de avería se ilumina en el salpicadero del vehículo, advirtiendo de una avería en la batería. Debido a la elevación de la temperatura y presión, la celda expulsa gases nocivos que provocan ruido. Aparece una nube negra de los materiales pesados del cátodo y una nube ligera compuesta de hidrógeno, monóxido de carbono y metano, que no es humo. En este punto puede ocurrir que por las altas temperaturas se produzca la ignición de la celda o la deflagración de los gases nocivos. La ignición se produce con un 95% de probabilidad y la deflagración de los gases nocivos con un 5% de probabilidad. Debido al embalamiento térmico se produce el incendio y aparecen las llamas. Etapas del incendio. El incendio consume el material de las celdas y los vapores nocivos, disminuyendo estos con el tiempo. El incendio se incrementa y puede salir despedidos partes de las celdas o de la batería. El incendio finaliza cuando se consume el material de las celdas y de los materiales de la batería. En este punto el incendio se ha propagado al resto del vehículo, quemándolo entero. Riesgos del incendio. Los riesgos del incendio de la batería son los siguientes. Inmovilización del vehículo. Cuando se produce el incendio, inmovilizar el vehículo es una prioridad para que no exista riesgo para las personas que trabajan extinguiendo el fuego de un movimiento accidental del vehículo. Los vehículos eléctricos no emiten ruido del motor como uno de combustión, por lo que hay que asegurarse de que el vehículo esté apagado y bloquear las ruedas. Exposición a gases nocivos. Se expulsan gases nocivos perjudiciales para la salud, como hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, cianuro de hidrógeno, solventes orgánicos, etano, metano, hidrocarburos, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, entre otros. Exposición a partículas tóxicas. El incendio provoca un riesgo de baja calidad del aire y la posible contaminación del agua. Si el incendio se ha producido en un parking subterráneo, tiene que someterse a una exhaustiva limpieza. Hay que limpiar los restos del incendio y monitorizar la calidad del aire y agua. Riesgo de explosión. Existe un riesgo de explosión de los gases nocivos sin previo aviso. Intensidad de la llama. Se producen unas llamas muy intensas por un periodo largo de tiempo. Temperatura de la llama. Temperatura de la llama muy alta. Puede llegar a los 2700 grados. Partes de las celdas o de la batería expulsadas. Se produce la expulsión de partes de las celdas y de la batería al exterior, que pueden causar lesiones a las personas que estén próximas al vehículo o un incendio. Enfriamiento de la batería y apagado de las llamas. El agua se utiliza para enfriar las celdas y apagar las llamas, pero las celdas que están ardiendo, que están encapsuladas, son muy difíciles de alcanzar, por lo que arden hasta que se consume su material. Cantidad de agua. Para apagar o controlar el incendio se necesita un elevado volumen de agua, desde los 4.000 litros hasta 100.000 litros. Riesgos del incendio. Duración para apagar o controlar el incendio. El tiempo para apagar o controlar el incendio es muy elevado, de horas. Se necesitan más recursos que un vehículo de motor de combustión interna por la duración del incendio y la cantidad de agua necesaria. Riesgo de electrocución por agua. Existe un riesgo de electrocución por la alta tensión de la batería, cables y componentes si no se siguen las instrucciones del fabricante. Cuando se apaga el fuego con agua. Hay que utilizar los equipos de protección adecuados y desconectar el circuito de alta tensión de la batería. Riesgo de electrocución por cortar la batería, cables o componentes.
Existe un riesgo de electrocución por la alta tensión de la batería, cables y componentes si no se siguen las instrucciones del fabricante. Cuando se cortan la batería, cables o componentes del vehículo. Hay que utilizar los equipos de protección adecuados, desconectar el circuito de alta tensión de la batería y no cortar los cables de alta tensión que son naranjas. Riesgo de electrocución por sumergir el vehículo en agua. Existe un riesgo de electrocución por la alta tensión de la batería, cables y componentes por sumergir el vehículo en agua. Los estudios han encontrado que el riesgo de electrocución es muy bajo. Riesgo de electrocución por la energía contenida en la batería. Existe un riesgo de electrocución por la energía que contiene la batería en el incendio y después de haberlo extinguido. No hay ningún método para extraer la energía contenida en la batería. Hay que utilizar los equipos de protección adecuados y desconectar el circuito de alta tensión de la batería. Reinición del incendio en el mismo lugar del incendio. Una vez apagado el incendio, se puede producir la reinición del incendio en las horas o días siguientes. Hay que monitorizar el vehículo con cámaras termográficas, controlar que no haya nubes negras o blancas y que no se emitan ruidos de que se está expulsando los gases nocivos. Reinición del incendio en la grúa. La reinición del incendio se puede producir en la grúa porque las ruedas quieren activando el freno regenerativo suministrando electricidad a la batería, provocando la reinición del incendio. Hay que bloquear las ruedas del vehículo y transportar el vehículo en una plataforma plana. Las ruedas no tienen que girar. Reinición del incendio en las instalaciones de la compañía. La reinición del incendio se puede producir en las instalaciones de la compañía donde el vehículo es aparcado. El vehículo tiene que ser aparcado aislado del resto de vehículos e instalaciones. Para evitar, en el caso de la reinición, el incendio no se propague al resto de la flota. Para evitar la reinición, se puede introducir el vehículo en un contenedor de agua por unos días. Hay que monitorizar el vehículo con cámaras termográficas, detectores de gases, controlar que no haya nubes negras o blancas y que no se emitan ruidos de que se está expulsando los gases nocivos.